La principal diferencia entre ambos sistemas es que en el sistema unicameral, como su nombre mismo lo indica, hay una sola sala parlamentaria y eso supone que las funciones legislativas la cumple una sola sala. En cambio, en el sistema bicameral hay dos salas, que es lo tradicional, lo histórico en América Latina, en el Perú, que suele llamarse sala de diputados, sala de senadores, y en realidad en esos sistemas bicamerales las funciones legislativas se reparten entre esas dos cámaras. En otros países, como en Estados Unidos, es la Cámara de Representantes y la Cámara de Senadores. Entonces son dos sistemas que la diferencia es la existencia de un órgano o dos que juntos o uno solo conforman el poder legislativo. A ver, esa sí es una pregunta que merece una referencia histórica. El año 90, cuando Alberto Fujimori sube al poder y gana las elecciones, él rápidamente se posicionó en contra de la partidocracia, como él mismo la llamó, es decir, una suerte como de dictadura o, digamos, círculos de corrupción de los partidos políticos de entonces. Entonces, en esa narrativa, lo que él señalaba era que en el Parlamento Nacional, que rápidamente se le puso en oposición, porque justamente eran los partidos políticos que él criticaba, mencionó a Alberto Fujimori que se gastaba demasiado en un parlamento que gastaba mucho y producía muy poco. Y esa es la principal razón en virtud de la cual cuando el fujimorismo cincela la Carta del año 93, que se establece un parlamento unicameral con la perspectiva de gastar menos en el presupuesto público, cosa que 20 años después se demostró que era absolutamente falso, porque el actual parlamento que tenemos unicameral gasta más que en los anteriores parlamentos bicamerales que ha tenido el Perú, ¿no? A ver, yo creo que en el Perú hay una mayoría ciudadana históricamente opuesta al Parlamento por diversas razones. Casos de corrupción, poca producción, poca sensibilidad frente a demandas sociales. En general, siempre en el Perú, en los últimos años, el Parlamento ha volado bajo en nivel de aprobación ciudadana. En ese contexto, las propuestas de retorno a la bicameralidad ciertamente son impopulares. Muestra de ello es que en el referéndum que hubo en el Perú el 9 de diciembre del 2018, una de las preguntas era si se retornaba a la bicameralidad y esa propuesta perdió. Es cierto que había ahí propuestas adicionales a la bicameralidad que desdibujaron esa propuesta. Lo que ha pasado ahora en el Perú es que la propuesta de retorno a la bicameralidad del actual proyecto de ley, que felizmente no ha prosperado, es que había un fin innoble respecto al retorno a la bicameralidad. Los actuales congresistas no buscaban un mejor funcionamiento del Parlamento, que es lo que se busca con un Parlamento bicameral. Lo que los actuales congresistas lo que están buscando es la reelección. Como no pueden reelegirse porque está prohibida la reelección inmediata, están buscando una vía para la reelección, vía pasar de una cámara a otra. Esa es la principal razón y por eso ha fracasado, porque entre otras razones este proyecto fue tratado de aprobar entre gallos y medianoche. Esa opacidad justamente deja mucho que desear y revela que había detrás fines innobles que no eran, como vuelvo a repetir, los de legítimamente buscar un mejor funcionamiento del Parlamento Nacional. La academia peruana y en especial el constitucionalismo peruano y creo latinoamericano se decanta siempre por la bicameralidad en los poderes legislativos en nuestro continente. Es el caso del Perú también. Yo estoy de acuerdo con el retorno a la bicameralidad. No estoy de acuerdo con la forma en la que se intentó recientemente por parte del Parlamento Nacional, pero estoy de acuerdo con el retorno a la bicameralidad por las siguientes razones. Primero, hay una razón de mayor representatividad.
Si un país tiene 2 cámaras, una podrá ser elegida de una manera, digamos, en forma proporcional al número de votantes en el país, mayor representación de Lima, que tiene mayor número de votantes en el país, y la otra cámara podría ser elegida regionalmente, no necesariamente por el número de votos, sino en representación geográfica. Y así ustedes tienen un legislativo más representativo por 2 formas de elección de ambas cámaras. Y la segunda razón es mejorar el funcionamiento legislativo, que no solo es mayor reflexión en la aprobación de las leyes, sino también cómo se reparte mejor las funciones y las atribuciones de cada cámara legislativa. Les pongo un ejemplo muy concreto. La elección de altas autoridades por parte del Poder Legislativo. Es muy, digamos, desaconsejable que se pueda hacer esa elección entre 130 a 150 representantes, como puede ser una cámara baja o de diputados. Mucho mejor hacerlo en una cámara reflexiva, donde hay 50 o 60 senadores o senadoras, donde se puede evaluar y calificar mejor a un candidato o candidata a una alta autoridad tipo defensor del pueblo, magistrado del Tribunal Constitucional, presidente del BCR, para poner algunos ejemplos. Segundo ejemplo, en los juicios políticos es mucho mejor que la Cámara Baja, que suele ser más deliberativa, más de oposición, más de debate, acuse, pero quien decida imponer una sanción política o pasar esa autoridad al sistema de justicia sea una sala más reflexiva como la Cámara de Senadores. Hay una serie de ventajas de tener un Congreso bicameral y creo que en el Perú, en otro contexto y no de esta manera, porque merece un mayor debate ciudadano y público con mucha transparencia, sería bueno repensar el camino hacia la bicameralidad en el Perú, que en realidad los congresos unicamerales en América Latina son avis rara. Solo contemporáneamente Perú y Ecuador tienen ese sistema y son justamente 2 parlamentos que en la época reciente han sido disueltos constitucionalmente.